y decretos. La historia no vamos a comentarla hoy, pero vamos a extraer lo que hizo Esdras. Dice que él preparó su corazón. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón en esta mañana? Porque la palabra de Dios va es al corazón. Eso enseña Jesús en sus diferentes predicaciones. Una de ellas es cuando habla de la buena tierra, la parábola del sembrador. Dice que la buena tierra es el corazón, porque es ahí donde se produce el fruto de la palabra. Así que yo espero que nuestros corazones estén preparados para poder escuchar su palabra una vez más, para poder inquirir su ley y para cumplirla. Que no solamente dice que es para escucharla, sino para cumplirla. Bien, hermanos, hoy vamos a ver la última parte de este tema, alentando a los de poco ánimo. Y van a ver cosas que no voy a explicar porque ya hemos tenido 2 domingos donde se han explicado. Hoy será la conclusión, por eso el deseo de que nosotros seamos constantes en la instrucción y si no, podamos volver a escucharlo para que así podamos ir reteniendo las ideas y podamos tener la conclusión y no salgamos con ideas de pronto prejuiciadas por no haber escuchado todo. Recuerde que eso le pasó muchas veces a las personas que se acercaban a escuchar a Jesús. En una ocasión Jesús dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado, y la reacción de ellos, ¿qué? ¿Que somos ciegos? Porque solamente escucharon una parte. Entonces, Dios permita, hermanos, que hayamos retenido lo que se ha venido enseñando para que ahora podamos llegar a las conclusiones que Dios desea en su palabra. ¿Cómo nosotros, hermanos, identificar cuando alguien está de poco ánimo? Ya veíamos algunas cosas, pero hoy vamos a ver algunos síntomas de un creyente de poco ánimo. Y vamos a empezar por la parte física. ¿Cómo lo identificamos físicamente? Bueno, en Hebreos capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Hebreos 12, 12 y 13. Busque por favor en sus Biblias este pasaje. Y dice la palabra de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando alguien ha caído en el desánimo, en el desaliento, o la palabra moderna llamada depresión, lo que se ve en su aspecto físico es falta de energía. Hay falta de apetito. Hay falta de sueño en la noche, pero duerme en el día. Hay desvelo. Hay falta de concentración, porque la persona tiene su mente invadida de otros pensamientos. En algunos casos, la persona habla poco. Es la persona que no suelta palabra, que difícilmente comunica. Pero en otros casos, esa persona u otra persona habla demasiado. El desánimo le lleva a querer que le escuchen. Siente o experimenta dolores físicos que no tiene, pero ella cree que los tiene. La persona cree que tiene dolores o cree que tiene algún tipo de enfermedad que en realidad no tiene. Pero siente que le duele el pecho, siente que le duele la cabeza, siente que le duele una pierna, siente que le duele el estómago, siente dolores en la espalda, porque todo eso se puede experimentar. Su aspecto físico se demuda, es decir, cambia o se ve desarreglada. Es por eso que a veces usted ve a alguien que normalmente ve de otro semblante y en el semblante usted se da cuenta que algo le pasa, ¿sí o no? Algo le pasa. Bueno, esos son algunos síntomas de cómo nosotros identificar a alguien cuando está desanimado. Ahora, emocionalmente, ¿cómo poder nosotros identificar cuando alguien emocionalmente
está desanimado. En Jeremías capítulo 20, verso 14 al verso 18, y posiblemente alguien se identifique con esto, o posiblemente no. Pero si usted se da cuenta, el pasaje está apuntando a estados de ánimo y a palabras que salen de nuestros labios. Tal vez no sean textualmente las mismas, pero sí tienen algún parecido. Jeremías capítulo 20, versículo 14 al versículo 18. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Aquí tenemos nosotros síntomas de alguien que está experimentando el desánimo, el desaliento. Y recuerde que las palabras desánimo y desaliento transmiten falta de energía para vivir, falta de vigor para vivir, falta de ánimo para enfrentar la vida. Así que aquí tenemos a un hombre que tiene temor de enfrentar las dificultades. Aquí tenemos un hombre que todos sus pensamientos son fatalistas. Es la persona que no ve nada bueno para su vida. No ve nada bueno en el pasado. No ve nada bueno en el presente. Es la persona que dice, a mí siempre me va mal. ¿De verdad siempre te va mal? A mí siempre me salen las cosas mal. ¿De verdad? A mí nadie me quiere. ¿De verdad nadie te quiere? No estarías aquí, te hubieran matado. Te hubieran abortado si nadie te quisiera. Pero es la persona que tiene siempre esas palabras que lo llevan a la queja constante. Escuche, a la queja constante por su condición física o económica. Hay personas que se quejan por su condición física, por su cuerpo, por cómo se ve, o más bien por cómo lo ven otros, porque hoy en día muchos de los seres humanos viven del qué dirán. Y por eso es que si usted no se ve como el modelo que se está presentando en la televisión, en las revistas, usted cree que está mal. Cuando en realidad eso es la condición física que usted tiene, no la puede cambiar. Bueno, algunos que tienen bastantes millones logran hacer algunos cambios. Pero hay queja por su condición física o su condición económica. Yo siempre pobre. Yo no salí de pobre. No, es que mi familia fue pobre. O algunos que traen a la mente, no, mi abuelito si no hubiera hecho ese negocio donde vendió todo y se tomó la plata, yo viví una experiencia parecida. Pero ¿y de qué quejarnos si eso no era mío? Problema de él. Hizo malos negocios y tomó malas decisiones, problema de él. Usted y yo no debemos hacer lo mismo. Pero es la persona que se queja por su condición económica. Es la persona que experimenta un síndrome de rechazo o persecución. A mí nadie me quiere. A mí nadie me busca. Yo no tengo amistades. Yo no encuadro en ningún grupo. No, yo siempre he sido rechazado. O síndrome de persecución. Esa persona me está intentando hacer daño. Esa persona siempre me quiere hacer daño. Esa persona está pensando mal contra mí. Esa persona siempre habla mal de mí. Síndrome de rechazo. Sentimiento de culpa o de menosprecio por su propia persona. Se vive quejando o se vive culpando por lo que hizo mal o por lo que dejó de hacer. Se vive quejando. Siente menosprecio de ella. Yo no valgo. Yo no sé para qué hago las cosas si a pesar de haga lo que haga, nadie lo valora, nadie lo aprecia. Si está trabajando, tiene falta de interés por su trabajo.
Ya el trabajo no es lo mismo que pensaba antes. Cuando no tenía trabajo, deseaba un trabajo. Cuando lo consiguió, le dio gracias a Dios. Y ahora que está trabajando y que está experimentando el desánimo, dice, pero este trabajo es muy cansón. Yo no quiero ir a trabajar. Me tratan mal el jefe. Los compañeros me tienen envidia, me quieren sacar. Pero eso se experimenta en esos momentos. Falta de interés por los quehaceres de su casa. Lo que hacía con gozo recién casada. Ay, mi esposo y esta en mi casa y lavo y plancho y tiendo las camas y trapeo y sacudo. Llega un momento en el que le cansa. Ya no lo quiere hacer. También, si está estudiando, y aquí entran los jóvenes, falta de interés por el estudio. Yo no sirvo para estudiar. No, yo siempre he sido un poco torpe. No, yo para qué estudio. Si uno se da cuenta que la gente estudia y no consigue trabajo, yo más bien me pongo a trabajar desde pequeño. Le sale mal una nota y piensa que se acabó el mundo. Piensa que va a perder el año. En vez de esforzarse por recuperarla, piensa que por esa mala nota va a perder el año. También ve como una derrota suya la buena condición de otros. Porque compara la vida de otros y dice, ¿por qué a ellos sí les va bien? ¿Por qué a mí me tiene que ir tan mal? No, a ti no te va mal. Lo que pasa es que Dios los bendijo más a ellos que a mí. Pero no es una derrota mía. La prosperidad de otros no debe ser la derrota mía. El buen hogar que tienen otros no debe ser la derrota del hogar que yo tengo. Los buenos hijos que otros tienen. Yo no tengo por qué ver yo con estos hijos que me salieron rebeldes, malos, desobedientes, ingratos, impíos, desleales, porque eso dice 2 Timoteo 3, ¿no? Sin afecto fraternal, implacables. Y hay algunos hijos que salen así. Porque escuche esto, hermano y hermana, hijos buenos pueden salir de un hogar no tan bueno. E hijos rebeldes e impíos pueden salir de un hogar consagrado a Dios. Y si no, lea las escrituras. Elí, Samuel, ¿qué hijos tuvieron? ¿Qué hijos tuvieron ellos? Entonces, son condiciones emocionales que experimenta alguien cuando está pasando por una etapa de desánimo. Ahora, espiritualmente, ¿cómo identificamos espiritualmente a alguien que está pasando por este estado? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Ahí hay algo implícito que usted no ve en la lectura, pero que se deduce por la exhortación que le hace el hermano Pablo a Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire lo que le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Eso ya le está diciendo algo, ¿no? Se lo voy a traducir en palabras que todos nosotros podemos entender. ¿Cuántos han ido a un sancocho en Río? ¿O les ha tocado asar arepas o prender leña? Cuando alguien le dice, avive el fuego, ¿es porque el fuego está encendido o porque se está apagando? Es porque está bajando y no se puede dejar apagar. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo? Espiritualmente estaba menguando. Ya nosotros sabemos el por qué. Los que hemos estudiado Primera de Timoteo y en Segunda de Timoteo uno encuentra más razones por las cuales Timoteo estaba espiritualmente decayendo. Porque, y lo vimos el primer domingo, los hijos de Dios, siervos de Dios, no importa el nivel espiritual al que hayan llegado, todos podemos experimentar desánimo espiritual en algún momento de nuestras vidas, todos.
Todos, absolutamente todos. Si usted dice, no, yo hermano, yo jamás he experimentado eso, usted es la excepción a la regla. Pero de ahí para abajo todos podemos pasar por esos momentos. Así que Pablo le exhorta a Timoteo a que avive el fuego del don de Dios y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso Pablo le tiene que decir más adelante, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Algo estaba pasando en la vida espiritual de Timoteo. Cuando espiritualmente estamos desanimados, experimentamos temor ante la oposición. No queremos confrontar la oposición. Inseguridad ante los conflictos. No sabemos qué va a pasar. Creemos que ese conflicto nos va a derrumbar. Pero también se experimenta falta de oración. Algunos dicen, ¿y para qué oro? Si Dios no me escucha, Dios no me oye, por eso estoy así, ¿para qué voy a orar? Pero también hay falta de motivación para congregarse. Es la persona que dice, ¿y para qué me congrego? Si yo estoy mal. También hay falta de lectura de la palabra. Antes leía horas diarias o a la semana. Ahora no la lee. Indisposición para las actividades de la iglesia. Usted escucha que semanalmente se dan anuncios, pero es la persona que no le interesan. Yo no sé cómo llegan el domingo, la verdad, no sé. No sé si es que ya tienen un chip programado que los trae. Bueno, algunos son traídos, ¿no? Por la esposa, por el esposo, los hijos. Algunos no se dejan de congregar por los hijos. Dicen, no, para que mis hijos tengan buen ejemplo. No estás haciendo nada. Algunos no dejan de congregarse por la esposa, no, para que mi esposa no se vaya de pronto a volver una mujer rebelde, insujeta. No estás haciendo nada. Si no es el amor a Dios, si no es la pasión por Cristo y la gratitud por Cristo, no hay ningún motivo más. No hay ningún propósito en el congregarnos. Otros experimentan hipersensibilidad ante una ofensa, ya sea por un descuido o un acto involuntario de otro. Son hipersensibles. Ese es hermano que si usted pasó y no la saludó, no volvió. No, es que allá no lo saludan, se creen más que uno. Allá uno no vale, allá, como uno no tiene plata, por eso no lo saludan. Hipersensible. No es sensible, es hipersensible. Puede que ese hermano no te vio. Si viste que no te saludó, acércate y dile, hermano, ¿tiene algo contra mí? Y si te dice, no, hermano, qué pena, no te vi, créele. Créele que no te vio. Aquí hay hermanos que tienen una altura bastante alta y si usted no se esconde, lo pisan. A algunos, ¿no? A algunos. Pero son hipersensibles. Se dice algo y posiblemente usted está viviendo eso y cree que lo están diciendo por usted. Es que él se dio cuenta. Él sabía. Eso lo dijo por mí. Yo escuché lo que él dijo. Cuando yo iba pasando, él lo dijo. Hipersensibilidad ante una ofensa o ante un descuido involuntario de un hermano. Críticas continuas a los servidores o a los hermanos miembros de la iglesia. La persona desanimada se vuelve crítica. Todo le molesta, se molesta lo que se dice, se molesta lo que no se dice, se molesta lo que se hace, le molesta lo que no se hace. Se vuelve una persona crítica. Falta de confianza en las promesas de Dios y ahora veíamos algo. Es la persona que en ese estado de desánimo hay cosas que no cree. Ejemplo, y vosotras, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen sean ganados sin palabra por vuestra conducta.
Y dice la hermana, hermano, llevo 4 años haciendo lo que dice Dios. Y ese hombre sigue igual. Falta de confianza. Porque ¿cuántos años Dios nos tuvo paciencia a muchos de nosotros? ¿Cuántos años? No fueron días. Hijos que están honrando a sus padres y que sus padres los exasperan y dicen, hermano, pero yo para qué soy un buen hijo si de todas formas mis padres no me tratan bien, no me aman, no se ocupan de mí. Haz lo que Dios te dice. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cree en las promesas de Dios, pero el que está en un estado de desánimo tiene dudas de las promesas de Dios. Incluso duda acerca de su salvación. Pues yo no sé si soy salvo. Yo no sé si realmente el Espíritu Santo está en mí porque yo veo tantas cosas malas en mi vida. Y yo porque sí veo otro hermano que tiene la misma dificultad que yo y ese hermano sigue adelante, animado, motivado, esforzándose. Y yo no. ¿Será que cuando yo me bauticé no lo hice con fe? ¿Será que el Espíritu Santo no está en mi corazón? Estos son algunos síntomas, no son todos. Posiblemente usted encuentre otros. Posiblemente usted haya experimentado otros. Pero si analizamos este cuadro de síntomas y contextualizamos todo esto con lo que estaba pasando en la iglesia en Tesalónica, yo creo que podríamos identificarnos con ellos, con los hermanos en Tesalónica. Porque hoy, al igual que en esa época, tenemos las mismas luchas que nos pueden llevar al desánimo. Falta de recursos económicos. Eso no es nada nuevo, hermanos. Enfermedades no son nuevas. Las enfermedades no son nuevas. Las plagas no son nuevas. Incluso, usted lee en las escrituras que hay plagas que fueron enviadas por Dios directamente. No fueron desarrolladas en un laboratorio. Fueron diseñadas por Dios y acabaron con millones de personas, con cultivos, con animales, con economías completas. Así que las enfermedades no son nuevas. Muerte de seres queridos. Hermanos, ¿por qué cuando se muere alguien nos sorprende tanto? Pareciera que nunca hubiésemos escuchado que alguien murió. Pero nos sorprende. Y si usted está en un estado de desánimo, esa muerte termina afligiéndole más de lo que debiera. También nos da temor predicar el evangelio. Sentimos que las personas no van a escuchar, que las personas no van a creer. Hay temores ante lo desconocido. Decía alguien que los seres humanos parecen animales o peor que los animales. Porque los animales se asustan del peligro cuando lo tienen delante, el ser humano meses y años antes. No, dentro de 10 años esto va a estar peor, no sabemos. Dentro de un año la economía no va a haber comida para nadie, no sabemos. En 6 meses todo el mundo va a estar enfermo y van a haber muertes por millones, no lo sabemos. Nos asustamos de los peligros, le tenemos temor a lo desconocido. También, hermanos, hay muchas áreas de nuestra vida espiritual que se afectan. No seguimos creciendo espiritualmente. No seguimos madurando. Y escuche esto que lo dije en otras ocasiones. Los cristianos no somos papayas. Usted puede coger una papaya verde, la pone encima de una mesita, en un lugar donde le dé un poco de luz y con el tiempo ella madura. ¿Sí o no? No, los cristianos no son papayas que con el tiempo maduran. La madurez hay que desarrollarla con ejercicios espirituales.
Porque hay cristianos que dicen tener muchos años y actúan como niños. Hay que limpiarle los pañales. Reaccionan como niños. Piensan como niños. No quieren que les diga lo que deben hacer, pero no hacen lo que deben hacer. Son niños. Quieren que se los trate como maduros, pero no actúan como maduros. Son niños. Otra de las cosas que también suceden en nuestras vidas es que todos nosotros experimentamos dificultades con nuestro cónyuge. ¿Sí o no? ¿O hay alguien aquí que nunca ha tenido problemas con su pareja? Un conflicto, una dificultad, contradicciones. Si de pronto hay alguien se escapó de los libros de Walt Disney, esos son los únicos que viven felices para siempre. Pero ¿cuántos de nosotros, o más bien, cuántas mujeres pensaron que se habían encontrado un sapo y le dieron un beso y se convirtió en príncipe? Y ahora se dan cuenta que pasó al revés. Se casaron con el príncipe, le dieron el beso y se convirtió en sapo. Calvo, gordo, chiquito, pelado. Conflictos con la pareja. Conflictos en el matrimonio. Conflictos con los hijos. Mujeres abandonadas, traicionadas. Hombres abandonados y traicionados. Rebeldía de sus hijos. Hermanos, ¿cuántas cosas suceden en la vida de un cristiano que lo pueden llevar al desánimo y al desaliento? El no lograr eso que se ha propuesto tanto tiempo y lucha y lucha y lucha y no lo logra, no lo alcanza. Y eso nos lleva a la frustración. Y la frustración nos lleva a la depresión. Y la depresión nos lleva a perder el interés en muchas áreas de nuestra vida a las que antes le dábamos valor. ¿Cuántas cosas, hermanos? Yo no sé si usted se puede identificar con esto. Esa es la razón por la cual todos nosotros, los que estamos en este lugar, necesitamos palabras de ánimo en algún momento de nuestra vida. Porque mientras sigamos en este mundo, escuche, mientras sigamos en este mundo, vamos a experimentar muchas cosas que nos desalentarán, que nos desanimarán, porque somos humanos. Y una de las características del ser humano, y por eso la metáfora del barro para comparar al hombre es que es frágil. Por eso Jesús utiliza esa metáfora al decir que el hombre es como un barro, porque somos frágiles, débiles, sensibles ante las adversidades. Usted puede ver a una persona que aparentemente es fuerte, pero está destruida y derrumbada por dentro. Que lo que ha intentado hacer es formar una coraza, porque no quiere que se revele lo que hay en su corazón. No quiere demostrar que es frágil, que es sensible, que hay cosas que le duelen, que hay cosas que le afectan. Es la persona que a veces busca alejarse para llorar a solas, para llorar donde nadie lo esté viendo. El ser humano puede pasar, hermanos, de la seguridad absoluta a la inseguridad. Pedro, Jesús le dice, ven caminando sobre las aguas, y Pedro comenzó a caminar. Seguro, iba llegando ante Jesús y al ver las fuertes olas y el viento, se hundió. Podemos pasar de la seguridad absoluta a la duda extrema. Podemos pasar de la euforia a la disforia. Podemos pasar de ser activos a congelarnos, a quedar estáticos. Ese es el ser humano. Eso somos nosotros.
¿Qué problema cuando no nos entendemos, cuando no nos conocemos? ¿Qué problema cuando no aceptamos lo que somos? Porque pensamos que somos lo que no somos. Y nos frustra darnos cuenta que somos lo que no pensamos. Somos lo que somos. Porque no nos hemos aprendido a aceptar. Una mala noticia nos puede derrumbar o incluso le pueden matar de un infarto. Hay personas que se han muerto ante una mala noticia. Le dicen que se murió alguien y terminan enterrando a dos. Le dicen que se murió alguien y se desmaya la persona. Eso somos nosotros los seres humanos. Otros reaccionan violentamente. El desánimo los puede llevar a reaccionar con violencia, con enojo, con ira. ¿Cuántas cosas, hermanos, que nosotros experimentamos? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer entonces para alentar a alguien cuando está experimentando todas estas cosas? ¿Qué hacer para alentar a alguien que se encuentra de poco ánimo? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, el 5:11 lo vamos a ver más adelante, el 4:18, miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo se lo voy a leer en la TLA y creo que la Biblia de las Américas o la NBI también lo dicen igual, o la PDT también. Dice así, así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Escuche lo que nos quiere transmitir Dios. Anímense con estas enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Pues las que le acaba de dar en la carta. Ahora, no se limita a solo esas enseñanzas. Porque usted y yo sabemos que hay muchos métodos para tratar de animar o de alentar a una persona. Métodos psicológicos. Y decía alguien muy acertadamente, hoy tenemos en los púlpitos más motivadores que predicadores. La motivación dura lo que dura el culto. La motivación dura lo que le dura la euforia. Y decía él, eso mismo usted lo puede sentir en un partido de fútbol de su equipo favorito cuando va ganando. Lo mismo puede sentir. Anímense con estas enseñanzas. No podemos ignorar el poder que tiene la palabra de Dios. Si usted y yo queremos ayudar a alguien a salir de ese estado de ánimo, necesitamos usar la palabra de Dios. No hay otra manera. Yo sé que hay muchas cosas que pueden transmitir ánimo, pero la base debe ser la palabra de Dios que tiene poder. En Salmos, capítulo 19, versículo 7, Salmos 19, 7, y si usted quiere leer el Salmo 19 de una forma más descrita, más amplia, lea el Salmo 119. El Salmo 119 está encapsulado en el 19 y el 19 está explicado de una forma más detallada en el 119. Dice el Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová ¿es qué cosa? Escuche, en ese momento no estaban escritos Jeremías, Isaías, Lamentaciones, Proverbios, Eclesiastés. No estaban escritos los profetas mayores. No estaba escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda, Corintios. No estaban escritos. Y dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.
convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es lo que alegra el corazón? ¿Me lo recuerda? ¿Qué es lo que alegra el corazón? Los mandamientos de Dios. A veces nosotros pensamos que lo que necesitamos hacer para alentar a una persona es quitarle responsabilidades ante Dios, cuando es todo lo contrario. Hay que recordarle a la persona los deberes y las responsabilidades que tiene ante Dios para que se anime, para que se aliente. Porque eso es lo que produce la palabra. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Tesalonicenses, anímense con estas enseñanzas. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo saber que este método realmente funciona? Bueno, vamos a preguntárselo al maestro de maestros. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 11, porque eso fue lo que hizo Jesús. Recuerde que la Biblia no vende nada que no sirva. Lo que la Biblia nos dice que debemos hacer es porque sirve, porque se ha comprobado. Esa es la diferencia entre las teorías que están llevándose a los colegios y que nuestros hijos las están recibiendo. Teoría de la evolución, teoría del Big Bang, teoría de la energía, son teorías. No son comprobadas. Porque para que sean científicas tienen que ser repetitivas. Y como nadie ha repetido el Big Bang, el hijo mío hizo un ensayo acerca de una teoría, un comentario más bien. Y lo que él le decía a la profesora es, profesora, yo no creo en la teoría del Big Bang porque haga de cuenta que usted ve una explosión, nadie se va a acercar a decir, qué bueno que explotó esto, van a salir personas vivas de ahí, ¿cierto que no? Todas salen muertas, porque eso es lo que produce una explosión. Bueno, el Big Bang eso es lo que enseña, no es irracional, pero los científicos, los expertos dicen que es racional. Por eso, Primera de Corintios dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. En sus razonamientos se endurecieron y su corazón fue entenebrecido. Esos son los sabios que nosotros tenemos. Esos son los sabios que nosotros tenemos. Pero mire lo que hizo Jesús, para que nos demos cuenta si funciona lo que dice la palabra, que con las escrituras podemos animar y alentar a una persona. Juan capítulo 14, 1 en adelante dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? Cuando les dice no se turben, es porque estaban así. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean en mí. Y comienza a darles doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la redención eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Aquí Jesús le revela la doctrina de la deidad. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me las hace, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cómo sacó Jesús a los discípulos de ese estado de turbación en el que se encontraban? Con doctrinas. Y es por eso que es curioso cuando a veces se dice, hermano, más bien demos mensajes no de doctrina, sino de otra cosa. Respeto las apreciaciones, pero la palabra enseña que lo que saca a una persona de ese estado es la doctrina. Anímense con estas enseñanzas, dice Pablo.
Y si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo revela muchas doctrinas ahí, muchas doctrinas. Y esas doctrinas era lo que iban a ayudar a que los hermanos en Tesalónica se animaran unos a otros. Así que Jesús nos demuestra que la mejor herramienta que tiene un cristiano para animar, para alentar, es meditar en las doctrinas reveladas en las Escrituras, porque son ellas las que ponen delante de nosotros una luz de esperanza. Son ellas las que nos motivan a seguir batallando en este mundo de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de desigualdad, de enfermedades. Hay un himno que se llama Voy a la ciudad. ¿Lo recuerdan? Y ese himno, si usted escucha lo que dice ese himno, nos está revelando verdades. Ese himno nos está revelando verdades. Verdades que ponen de delante de nosotros una esperanza, una luz, un aliento, un ánimo. Las terapias psicológicas o las motivaciones evangélicas, que ya uno no sabe cómo diferenciarlas, son como una droga. ¿Qué hace la droga con la persona cuando va ante el psicólogo y le dice que está experimentando problemas psicológicos? ¿Sabe qué hacen? Lo recetan con pastillas tranquilizantes. ¿Qué hacen esas pastillas? Le adormecen, lo anestesian, para que por un momento, mientras dure el efecto de las pastillas, usted salga de la realidad en la que se encuentra. Pero ¿qué es lo que sucede con esas pastillas? Que no curan el problema, no ayudan con el problema. Le ayudan por un instante, pero usted sigue después en la misma situación. Al contrario, exponernos a la palabra de Dios es mejor, es más beneficioso, es más seguro y sale más barato. Usted no necesita pagar terapias psicológicas ni necesita comprar pastillas. Sale más barato exponerse a la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Qué hace Pedro con estos hermanos? Recuerde que la primera y la segunda carta están dirigidas a hermanos que estaban experimentando persecución. La primera carta fue escrita a estos hermanos que estaban experimentando persecución externa. ¿Quién? El Imperio Romano. La segunda carta es escrita para el mismo grupo de hermanos que ahora están enfrentando oposición, pero es interna, con sus dudas, con sus inseguridades, con su falta de crecimiento. Y a ellos Pedro les escribe y les dice: hermano, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Una pregunta, hermano. ¿A usted no le anima a saber que llegará un día en el que vamos a estar en un lugar donde todo será como debe ser? A mí me desalienta muchas veces estar en este mundo porque pasa lo que dice Salmos, ¿no? La justicia es pervertida. El inocente es culpado y el culpable es declarado inocente. Los malos prosperan, los justos cada vez de mal en peor, los honrados de mal en peor. Por eso decía un analista económico en Colombia el que no roba no prospera, porque el país está diseñado para robar, desde los que son anticorrupción. ¿Usted recuerda que hace algunos años el fiscal anticorrupción resultó corrupto? ¿Qué se puede esperar en un mundo así?
Pero la palabra nos dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, así que estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados irreprensibles y en paz. En paz, hermanos. Tranquilidad. Confianza. A eso nos lleva la palabra de Dios. Y yo me hago una pregunta, hermanos, y este es nuestro segundo punto. ¿Por qué si nosotros tenemos todas estas promesas y todas estas bendiciones de parte de Dios para salir de esos momentos de crisis y de depresión, no lo hacemos? ¿Por qué? Si tenemos la palabra de Dios, que es la herramienta para salir de esos estados de ánimo. ¿Y por qué, por el contrario, nos quedamos sumidos en el desánimo? ¿Cómo es posible que un cristiano que se esté exponiendo a la palabra de Dios continúe por años en la misma condición de desánimo y de desaliento? ¿Cómo es posible? Bueno, yo voy a traer algunas razones y no sé si aparezca su nombre y su apellido por ahí. Razón número 1, sentido de abandono. Juan capítulo 5, versículo 1 al 7. Y esta historia la conocemos. Es la historia de la curación de un hombre que se sentaba hacía 38 años en una de las puertas del templo de Jerusalén llamada Betesda. Perdón, en una de las puertas en un pozo o en un estanque que se llamaba Betesda, que se encontraba cerca de la puerta de las ovejas. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, escuche la pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué este pasaje, hermanos? Porque aquí encontramos a un hombre desalentado por su condición de hacía muchos años. Ahora, mire lo que él sentía o lo que él creía que estaba pasando en su vida o por qué no se había sanado. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque esa es una de las herramientas de la consejería, las preguntas. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta. Pero mire cómo usted identifica a alguien que tiene un estado de ánimo o espiritual afectado. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Pero la pregunta fue, ¿quieres ser sano? No si había alguien que lo acompañara, no si estaba solo. Esa no era la pregunta. Por eso es que a veces nosotros recibimos preguntas diferentes a la respuestas diferentes a la pregunta que hemos hecho. Usted pregunta una cosa y le contestan otra. Aquí tenemos a este hombre así. No tengo quien me meta en el estanque. Es decir, me han abandonado, me han dejado solo, por eso yo estoy aquí postrado, por eso no puedo levantarme, por eso sigo aquí tirado, porque es que todos me han dejado solo. ¿No nos sucede lo mismo a nosotros a menudo? Que vemos nuestra situación y culpamos a otros por la condición en la que nos encontramos. Estamos en una crisis. Estamos en una aflicción, pero no queremos hacernos responsables. Alguien tiene que cargar con la culpa de mi condición. Alguien es el responsable del por qué yo me encuentro así. ¿Y sabe para qué hacemos a veces esas cosas? Para evadir nuestra responsabilidad, porque es más fácil. Y eso viene desde el huerto del Edén. Adán, ¿qué hiciste? La vieja que me diste. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente que aquí metiste.
Y a la serpiente, esa no tuvo a quien echarle la culpa. Pero si hubiera tenido a quien, le hubiera echado la culpa a otro. Segundo, rechazo ante los que quieren ayudarme. Salmo 81, versículos 6 al 13. Recuerde, estamos viendo por qué razón nosotros no salimos de la condición en la que nos encontramos. Número 1, sentido de abandono. Culpar a otro de que me han dejado solo, por eso estoy como estoy, por eso me va como me va, por eso sigo así, por eso no me he vuelto a congregar, por eso mi vida espiritual está derrumbada, porque nadie me buscó, nadie me llamó. Pero ahora, sentido o rechazo ante los que quieren ayudarnos. Salmo 81, versículos 6 al 13. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinares a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero escuche esto, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Hermanos, Dios quiso ayudar a su pueblo, pero ¿sabe qué hacía el pueblo? No lo quería escuchar. A veces usted está en una etapa de desánimo y alguien se quiere acercar para ayudarle y usted se rehúsa a escucharle. Usted se rehúsa a recibir instrucción, exhortación. Usted se rehúsa a escuchar lo que Dios tiene que decirle por medio de alguien que vio su condición, que sabe cuál es su situación y que quiere ayudarle a salir de ese momento. Y eso nos lleva a nosotros a sentir, o más bien a experimentar eso, rechazar a los que quieren acercarse. Colocamos una barrera. No quiero escuchar a nadie, no me hable nadie, no quiero que nadie me aconseje, no quiero que nadie me pregunte y se camufla con esta frase que es real, pero que después la persona se da cuenta que es la frase más irracional y la más, me perdonan la expresión, más torpe que pueda decir. Por eso yo no le pido a nadie nada para que nadie se meta en mi vida, hasta que te das cuenta que necesitas de alguien. Hasta que te das cuenta que sí necesitas de alguien. Pero eso es lo que la persona hace, rechaza a aquellos que quieren acercarse a ayudarle y por eso es que sigue sumido en el desánimo y en el desaliento. Tercero, creamos nuestra propia prisión. Cada vez que usted dice que se siente abandonado, usted pone un barrote. Cada vez que usted rechaza a alguien que quiere acercarse para ayudarle, usted pone otro barrote. Y así va haciendo su propia prisión. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31 y 32, dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que libera a una persona del desaliento y del desánimo? La verdad, conocer la verdad. Para poder salir de esa jaula que nosotros mismos hemos construido, necesitamos la verdad. La verdad de mi situación, la verdad de mi condición, la verdad de mis consecuencias por mis malas decisiones. Necesito confrontarme con la verdad. A veces queremos nosotros dorar la píldora cuando alguien está experimentando consecuencias por sus malas decisiones, pese a sus buenas intenciones. Le decimos, no, yo sé que usted estaba pensando bien y pues hizo mal, pero pues Dios sabe. No, si tomó una mala decisión, a pesar de tener una buena intención, va a sufrir consecuencias. Y hay que confrontar a esa persona con la verdad. Porque la verdad le hace libre. La verdad le ayuda a salir de ese estado. Pero no queremos escuchar la verdad. Queremos escuchar terapia, motivaciones.
Queremos escuchar buenos consejos, frases. Y hoy hay por doquier, en la red por doquier. Hay incluso hasta frases que me han enviado y dicen, pásale esto a 10 contactos tuyos y recibirás la bendición de Dios. Hermanos, fíjese, hermano, cuando usted comparte una lectura o algo. Revisemos lo que estamos compartiendo. Hay otra persona que me los comparte y yo sé que ella no los lee. No es de la iglesia de Cristo, es de otra iglesia con la que converso. Y eso me llena el celular de tantos mensajes. Tanto así que en estos días no me entró una llamada porque estaba llena la memoria. Pero me lo llena y me di cuenta que no lo lee porque en una ocasión dijo, ¿usted se acuerda que yo le envié unos mensajes? ¿Usted se acuerda qué es lo que decía allí? Le dije, no, no recuerdo. Es que yo los borré, como a mí me los mandan y yo los reenvío y los borro. Pero pongamos cuidado en lo que enviamos, porque hay cosas que son dignas de compartir. Hay otras que debemos tener prudencia al compartirlas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de dudas, libres de temores, libres de la rebeldía, libres del enojo, libres de los malos pensamientos, libres de creer que no hay solución al problema que estamos enfrentando. Ahora, vamos a terminar con esto. Una forma práctica de ayudar a los desalentados. Recuerde, esta predicación no está diseñada para que a partir de hoy todos salgamos animados. Estas predicaciones están diseñadas para que usted y yo nos convirtamos en instrumentos de Dios para llevar ánimo y aliento a nuestros hermanos, porque todos los días se van a necesitar palabras de ánimo. Así que, algunos consejos de parte de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8, porque si estas enseñanzas no le han animado, no me siento mal, porque usted tendrá ahora herramientas para poder hacer lo que yo no he logrado hacer en 3 domingos. Así que, gracias a Dios, usted va a tener más herramientas que las que yo tuve. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8 dice, Acab dio a Jezabel la buena de todo lo que Elías había hecho, la nueva, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Consejos prácticos de parte de Dios. Número 1, mostrarle que la decisión de alejarse no le ayudará en su estado. Hay que decirle a la persona, ¿para qué te alejas si eso no te va a servir? Eso es lo que le dice el ángel. ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás acá? ¿Para qué te viniste solo? Si la soledad no va a funcionar, eso es lo mismo que hacen los borrachos. Tienen un problema y se van a la cantina, supuestamente a ahogar las penas, pero como las penas han aprendido a nadar, regresan y las penas siguen con ellos. Yo sé que un cristiano no va a hacer eso, ¿no? Un cristiano no va a ahogar las penas en la cantina, espero, porque uno no sabe, ¿no? Algunos se los han descubierto en esos lugares, pero creo que no lo va a hacer. ¿Qué hace entonces el cristiano? Alejarse de todas las personas, alejarse de su familia, alejarse incluso de su pareja, alejarse de la iglesia. La pregunta es, ¿ha solucionado a alguien haciendo esto? No lo soluciona. Al contrario, su desánimo permanece en él, porque ahora experimenta sentido de abandono. Es como la historia que contaba Ordóñez en Benito, que había un niño llorando, llorando inconsolablemente, y se acercó una persona y le dijo, ¿por qué lloras? Porque mis padres se fueron de paseo y no me llevaron. ¿Y por qué no fuiste? Porque yo no quise ir. A veces somos así. No queremos que nadie nos busque, y cuando nos sentimos solos, es que a mí nadie me busca. Por mí nadie se preocupa. Pero si tú mismo has conseguido eso.
alejándote de las personas. Pero no solamente eso, hermanos, ese estado de desánimo que lo lleva a alejarse de las personas, lo lleva a que en esos momentos piense cosas fatalistas. Si usted lee lo que dice el versículo 3 y versículo 4, dice que él deseaba morirse. Deseaba morirse. Un hombre de Dios, Elías, deseaba morirse. Pero como él sabía que no se podía suicidar, ¿qué dijo? Señor, quítame la vida. Quítame la vida, Señor. ¿Para qué sigo yo sufriendo? Entonces hay que confrontar a la persona y decirle, mira, no te alejes, porque eso no va a solucionar. Al contrario, eso te va a llevar a experimentar otros estados que van a ser más perjudiciales para ti. Segundo, acompañamiento y comprensión. Cuando el ángel se acercó, no le reprochó del por qué se encontraba en esa condición. Sí lo confrontó, pero no le reprochó del por qué se encontraba en esa condición. Lo que hizo fue concientizarlo de que él necesitaba hacer algo para salir de ese estado. ¿Y sabe a qué lo animó? A comer. Porque algo que le sucede a algunas personas es que dejan de comer, pierden el apetito. No quieren comer. No les pasa la comida. Yo no sé si eso es una forma de martirizarse, de autoflagelarse, o porque realmente se bloquea algo en nuestro cerebro que no hace que nosotros sintamos el deseo de comer. Pero lo que le dice el ángel es, levántate y come. ¿Y para qué sirve el comer? Para mucho. Mire lo que pasó en Hechos capítulo 27, no pierda Primera de Reyes 19, pero en Hechos 27 pasó algo muy similar. Desde el 33 al 38 se habla del naufragio, es decir, cuando Pablo es llevado por el Imperio Romano a Roma para llevar su caso ante Herodes, ante el César. Y dice, versículo 33 al 38, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis sin ayunas, sin comer nada. 14 días. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Cómo estaban ellos? Sin comer. ¿Por qué? Porque se estaban enfrentando a una tempestad, un problema que los había llevado a perder, y lo dice el mismo apóstol Pablo, aún la esperanza de salir con vida. Aún la esperanza de salir con vida. Dejaron de comer y lo que les dice es, por vuestra salud, come. La persona que está desanimada y ha dejado de comer, hay que decirle, por tu salud debes alimentarte, porque dejar de comer no soluciona el problema. No sacan nada con dejar de comer. Así que no piense que yo estoy flaco porque tengo problemas y he dejado de comer, porque no lo soluciona. Hay que decirle a la persona, hay que acompañar a la persona, pero hay que animarle a que coma. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no soy médico, hablo solamente de lo que he escuchado, y es que la comida tiene un efecto emocional en las personas. Por eso es que cuando usted tiene a niños chiquitos, no les dé dulce en la noche y los mande a dormir, no se van a dormir. Ellos van a estar energetizados. Eso es una contradicción. Darle dulce, pero vete a dormir, el niño no se va a dormir. Por eso es que hay muchas personas que dicen barriga llena, corazón contento. Porque la comida anima, estimula. Y si es una buena comida, con mayor razón. Hay una conexión que usted y yo no conocemos entre el cuerpo y el alma. Lo que siente el cuerpo, el alma lo siente, y lo que siente el alma, el cuerpo lo siente. ¿Sí o no? Porque a veces son noticias de algo difícil que duele en el corazón, pero usted lo experimenta por los ojos. Pero si le dolió fue acá adentro, ¿por qué llora? Porque hay una conexión ahí interna.
Entonces, la alimentación hace parte, hermanos, de cómo ayudar a una persona a salir de ese estado. Si ha dejado de comer, porque hay otros que como que se dedican a comer. Bueno, una hermana mía es así. Come, come, come. Ella está en estado de coma, pero despierta. ¿Ya? Versículo 8 de Primera de Reyes 19 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó. Mire, hermano, funciona. Levántate, come. Ahora, come bien. No comas cualquier cosa. No le lleve unos chitos con una ponimalta. Llévele comida saludable, porque la comida también tiene efectos en nuestro estado de ánimo. ¿Ya? Hay que comer bien. Carbohidratos, proteínas, minerales, hierro. No va a comer puntillas, ¿no? Hierro, lo que viene en las hortalizas. Eso tiene efectos positivos en nosotros. Ahora, animarle al descanso también. ¿Por qué animarle al descanso? Si usted ve, cuando él está allí, el ángel le dice, levántate y come, pero él se fue a dormir una vez más. Y el ángel no lo despertó inmediatamente. Hey, despiértate, ya te dije que te levantara. Lo dejó dormir, lo dejó descansar y después de un tiempo volvió y lo levantó. ¿Por qué, hermanos? Porque en ocasiones es necesario el descanso, no la pereza. Aclaro, el descanso, no la pereza. Porque la virtud del descanso llevada al extremo se convierte en pereza y la pereza es un pecado. Pero nosotros no fuimos creados para ser perezosos. ¿Por qué? Porque el desánimo puede estar relacionado con una enfermedad que le ha debilitado. Hay personas que por sus enfermedades, sus cuerpos se debilitan, su estado de ánimo se debilita. Hay personas que por la mucha actividad que desarrollan, sus fuerzas se agotan. No somos máquinas. No somos máquinas, somos seres humanos y las muchas actividades muchas veces nos hacen perder las fuerzas, la vitalidad. Y es ahí donde se necesita decirle a alguien, descansa un poco. Porque esa persona de tanto desarrollar actividades llega a sentir que nadie valora lo que hace y eso le desanima. Que nadie le ayuda en todas las actividades que esa persona desarrolla y eso desanima. Entonces hay que decirle en algún momento, descansa. Yo he dicho esto y me perdonan que me ponga de ejemplo. Mi esposa los domingos y los festivos descansa de la cocina. Es un ejemplo, no estoy diciendo que usted lo tiene que hacer. Usted lo puede hacer el lunes, el martes, el miércoles, otros días. Pero ella descansa porque ella se cansa. Yo descanso del trabajo porque trabajo de lunes a sábado. Ella necesita también un descanso. Las mujeres que están en el hogar se fatigan, se cansan más a menudo que los hombres. Porque ellas no tienen día de descanso. El domingo siguen trabajando, en la noche siguen trabajando, en la mañana se levantan a trabajar. Y eso las lleva muchas veces al desánimo. ¿Qué se necesita? Decirle que descanse un poco. Ayudarle, si tiene niños pequeños, llévese los niños. Descansa ella y descansan los niños, porque una mujer cansada, fatigada, se descarga con los hijos. Entonces hay que liberar a veces a los hijos de la madre y hay que liberar a la madre de las ocupaciones. En Marcos capítulo 6, versículo 30 al 33, y me perdonan que yo siempre me pase de tiempo, ustedes también van a descansar de mí cuando deje de predicar, así que por ahora súfranme. Marcos 6, 30 al 33. Mire lo que sucedió con los discípulos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Recuerde que los había enviado, ¿no? A una misión. Y lo que habían enseñado y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús, hermanos, enseñándonos la necesidad del descanso. Descansen un poco. Y mire lo que dice el 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto donde no hay nada que hacer. A veces se necesitan esos momentos. Todos necesitamos esos momentos. Hay que recordarle a la persona también que mientras esté vivo es un instrumento de Dios. Por eso decíamos descanso, no pereza, no ocio. Y hay que recordarle que desde el bautismo hasta que el Señor nos llame,
Debemos ser activos, esforzados y dispuestos para toda buena obra. Mire que la exhortación del ángel a Elías fue: levántate porque el largo camino te espera. Hermanos, la vida del cristiano no termina cuando sale del bautismo. Hay algunos cristianos que piensan que se bautizaron, ya descansé. No, ahí comienzas a trabajar. Conclusiones, hermanos, para terminar. Los tesalonicenses necesitaban animarse y alentarse, porque mientras estuvieran vivos tenían la responsabilidad de seguir batallando. Debían recordar que en esta guerra espiritual que tenemos habrán heridos, asustados, desanimados, temerosos y angustiados. Algunos deberán ser restaurados, otros necesitarán ser mejor entrenados, pero nunca debemos pensar que el trabajo de estimular es solo para unos cuantos desocupados. No es para unos cuantos desocupados. La iglesia no tiene soldados jubilados. Esos que tienen allá en su casa un pequeño lugar donde de batalla y con los soldaditos juegan, como comentaba un general en estos días. No, la iglesia del Señor no tiene soldados jubilados. La iglesia del Señor está conformada por soldados activos que muchas veces son heridos, que muchas veces se desaniman ante la batalla y que hasta el día de su muerte o hasta que el Señor venga, nosotros debemos seguir batallando. No vivamos de reminiscencias, no vivamos de recuerdos del pasado, vivamos una vida de excelencia hasta que el Señor nos llame a su presencia. En 1 Corintios 16:13 dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Por eso es que Pablo terminó, y lo vamos a ver el próximo domingo, con esas exhortaciones prácticas del versículo 15 al 28 de 1 Tesalonicenses 5. Puras exhortaciones prácticas. En esos versículos, exhortaciones, 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 exhortaciones a la práctica, al hecho, a la actividad, al esfuerzo. Porque eso es lo que necesita un creyente. ¿Cuántos de nosotros queremos ser instrumentos usados por Dios para llevar ánimo y aliento a los que lo necesitan? ¿Usted quiere ser un instrumento? Porque hay algunos que dicen, en la iglesia no lo dejan a uno hacer nada. Hermano, hay tanto por hacer que cuando tú comiences a hacer, te vas a cansar y vas a querer no seguir haciendo. Porque hay mucho por hacer. Pero comienza a hacer algo. Comienza llevando aliento y ánimo a tu familia. Ahora, no se trata de ser motivados por las emociones. Se trata de ser convencidos por bíblicas declaraciones. Los que entienden que son llamados por Dios para ser instrumentos útiles en sus manos, se sentirán comprometidos con Dios para ser preparados y poder ser así usados. Porque no se trata solamente del querer. Así yo quiero. ¿Cuántos quieren? Yo, amén, diga, usted va a ser usado. No, hermano, no es así. Hay que prepararse. Usted sabe que para reanimar a una persona usted tiene que prepararse, usted tiene que recibir clases para darle el RCP, creo que se llama. Porque si usted no sabe cómo hacerlo, la mata. En vez de salvarlo, lo mata. Y si no sabe usar los desfibriladores, creo que se llaman, no sé. Si usted no lo sabe usar, le pone un voltaje muy bajito, no lo anima, le pone uno muy alto y termina matándolo. Así que para animar a una persona hay que ser instruidos por Dios. ¿Cómo? Isaías 50, versículo 4. Termino con este pasaje, los otros dos se los regalo para que los lea en su casa. Y como yo sé que usted es de los que imitan a los judíos de Berea, usted va a ir a su casa y va a leer estos pasajes. En Isaías 50, versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hay que oír antes de hablar, porque hay algunos que con buenas intenciones dan malos consejos. Con buenas intenciones, porque no conocen la palabra de Dios. Hay que oír primero la palabra de Dios para poder que el Señor nos dé lenguas de sabios para llevar palabras alcanzados. Recordemos que nuestras palabras no tienen poder, pero la palabra de Dios lo tiene todo.
Nuestras palabras no tienen ningún poder, pero la palabra de Dios lo tiene todo. Así que nuestro deber es llenarnos de la palabra de Dios, escudriñarla, retenerla. Escuche, no para padecer obesidad espiritual, porque hay algunos que padecen obesidad espiritual, llenos de versículos que no les sirve para nada porque no los aplican. No es obesidad espiritual, hermanos. Hay que volverse atletas de una vida de piedad. Te regalo los últimos dos versículos, Ezequiel 3 del 1 al 5 y Primera de Tesalonicenses 4, 18. Ezequiel 3 del 1 al 5 y Tesalonicenses 4, 18.